La raza humana a lo largo de los años ha aprendido a adaptarse a vivir en cualquier ambiente a su alrededor. Muchos de ellos habitaron en islas, bosques, montañas o incluso en el mar. Pero no hace mucho tiempo existió un grupo de personas que decidieron formar una ciudad entera con todos los servicios básicos que una sociedad necesita, en un espacio tan reducido como lo puede ser 4 canchas de fútbol. Si desean conocer este lugar y su increíble historia, quédense conmigo porque ahora comenzamos. Para esta historia vamos a viajar en el tiempo al año 1839, año en que daría inicio una guerra entre el Imperio Chino y el Reino Unido. Pero, ¿por qué? Por una planta conocida como Opium Poppy o adormidera para los panas. Esta planta produce un líquido llamado opio, material que se utiliza para la medicina, pero este líquido también es considerado una droga. Y no cualquier droga, una muy adictiva. Por esta misma razón, los chinos prohibirían la venta y distribución de esta planta en su territorio, debido a que muchos de sus ciudadanos ya eran adictos a esta sustancia. Los británicos, quienes eran los principales productores y distribuidores de esta droga, no les agradaría para nada esta idea, ya que ellos ganaban mucho dinero con este negocio y no estaban dispuestos a perderlo. Muy furiosos, estos darían inicio a un conflicto que es conocido como hasta el día de hoy como la Primera Guerra del Opio. Año 1842. Después de 3 años intensos de guerra, finalmente serían los británicos quienes ganarían dicha batalla, y ellos no solamente ganarían el derecho de volver a distribuir esta planta, sino que también se apoderarían de una pequeña parte del territorio de Hong Kong, y este pequeño territorio llamado Kowloon se convertiría así en una colonia británica. Pero los chinos, que recordemos que acababan de perder una guerra, se rehusarían también a perder este pequeño territorio, por lo cual construirían un enorme muro alrededor de él, y a raíz de esto el lugar sería nombrado como la ciudad amurallada de Kowloon. Vamos a viajar un siglo más tarde al año 1942, año en que los japoneses querían expandir su aeropuerto llamado Kai-Tak, pero para esto ellos necesitaban materia prima, y recordarían que había un enorme muro en Kowloon que realmente ya no servía para nada, ya que los ingleses habían abandonado el lugar desde hace ya mucho tiempo, y como el territorio no le pertenecía al gobierno chino, sino que en teoría a los ingleses, estos decidirían desarmar el muro, ya que los ingleses evidentemente nunca se iban a dar cuenta, y reutilizarían el material en su aeropuerto. Para este entonces en Kowloon vivían alrededor de 700 personas, y como el gobierno chino no tenía ninguna autoridad sobre el lugar y los ingleses ya lo habían abandonado, este era uno de los pocos territorios en el mundo en donde no existía ley alguna. Literalmente podían hacer lo que quisiesen en este lugar, desde piratear los juegos de Nintendo hasta acabar con la vida de una persona, y esto sin tener que preocuparse de que la policía fuese a tocar a la puerta de sus casas. Conscientes de esto, serían los mismos habitantes de Kowloon quienes crearían sus propias reglas. Año 1949. 7 años después, Mao Zedong tomaría el poder en China, y con él llegaría una nueva dictadura. Por esta razón, muchos chinos buscarían huir del país, pero la mayoría de ellos no tenían los recursos para poder migrar a países extranjeros. Pero en el sur de la misma China, en Hong Kong, existía el rumor de que había un lugar en el cual el gobierno chino tenía completamente prohibido el acceso. Así es, la ciudad de Kowloon, que hasta ese entonces era un lugar completamente desconocido, pasaría a ser el principal destino para más de 2000 chinos, y ya para este punto el lugar tenía alrededor de 15,000 habitantes, que ya contaba con un pequeño espacio en el lugar. Un año después, en enero del año 1959, una gran parte de la ciudad arderían fuego misteriosamente, y más de 2500 hogares serían reducidos a cenizas, por lo cual las miles de personas que aún seguían llegando aprovecharían esta maravillosa oportunidad para poder construir sus hogares, y muchos habitantes se quejarían y culparían del incendio a los ahora nuevos inquilinos. A raíz de los nuevos hogares construidos, los habitantes colocarían una nueva regla: no más de 14 niveles, esto debido a que el aeropuerto Kai-Tak estaba muy cerca de la infraestructura.
Sin la aplicación de ninguna ley por parte de los chinos o los británicos, la ciudad amurallada de Kowloon se convertiría en un refugio perfecto para el crimen organizado. Pandillas como el 14K y Son Ji-on se apoderarían del lugar, y estos no tardarían en echar a andar sus negocios. Los prostíbulos, las salas de apuestas y las ventas de toda clase de drogas, incluida el opio, sí, la que irónicamente lo comenzó todo, estaban ahora presentes en el lugar. En 23 años, entre 1973 y 1974, otras 10,000 personas llegarían a este lugar, y ya para este entonces eran alrededor de 50,000 personas en total. Y como la gente no podía construir hacia arriba ni a los lados, comenzarían a pelearse para poder utilizar cualquier pequeño espacio libre. Ist eine Stadt geworden. Eine unglaubliche Stadt. Denn hier klebt Haus an Haus. Keine Straße ist hier zu sehen. Ya se habían construido alrededor de 300 edificios, ocupando poco más de 2.8 hectáreas. Esto es más o menos lo que mide el Estadio de los Príncipes en París. En el lugar ya habían iglesias, tiendas, restaurantes, médicos y un correo. Todo servicio básico que una sociedad necesita. Los dentistas y los doctores abundaban en el área, ya que la mayoría de los habitantes tenía una salud en muy mal estado, pero la gran mayoría de médicos no eran profesionales certificados. Estas eran personas que habían aprendido la profesión de algún familiar, que a su vez habían aprendido de algún conocido. Pero no solo fueron ellos los que se aprovecharían de esto, sino cientos de personas que prestarían servicios sin regulación alguna. Plastikfabrik nennt dieser Mann seinen Betrieb. Mehrere Maschinen, an denen 7 Frauen arbeiten. Sie erzeugen Plastikverpackungen aller Art. Eine kleine Werkstätte wie diese ist in der Lage, den Bedarf vieler Supermärkte an Plastiktaschen zu decken und erzeugt überdies auch Plastikhüllen für Videokassetten. Abwechselnd bringen die Frauen auch ihre Kinder mit in den Betrieb. So klein sie sind, arbeiten sie bereits mit. Sie schaffen es auch, reißen Plastiktaschen aus den gestanzten Schablonen, machen es ihrer Mutter nach. Die Werkstätte samt all ihren Maschinen und Mitarbeitern findet Platz auf knapp 20 Quadratmetern Fläche. Los puestos de comida y los restaurantes también abundaban en el área, y estos solían vender platillos que eran exóticos o ilegales, en Hong Kong como en toda China, y eso sin mencionar la dudosa higiene que manejaban a la hora de preparar los alimentos. Nadie pagaba impuestos y por lo tanto nadie regulaba ningún servicio. An dem Wasserfall erkennen die Bewohner des Labyrinths, dass draußen gerade ein Wolkenbruch niedergeht. Gründen nicht woanders wohnen oder arbeiten könnten. Das Labyrinth ist auch Heimat für viele arme Leute, die nirgendwo anders unterkämen und die hier doch noch ihren Lebensunterhalt finden. Selbst hier. Diese Frau sammelt Altmetall. Davon gibt es nicht wenig im Labyrinth. Jede Ausbauphase hat hier Schutt und auch Schrott zurückgelassen. Viel wird das alte Gestänge nicht bringen.
aber 1-2 Hongkong-Dollar könnten es sein. Nicht wenige leben solcher Art von der Hand in den Mund. Los más pobres vivían en la parte de abajo de este enorme edificio y las pandillas solían ocupar la parte alta, en donde recibían la tan deseada luz solar. Como la luz del sol únicamente llegaba al techo y a las orillas, la gente que no vivía en estas partes dependía completamente de la luz eléctrica que muy pocos pagaban y el resto se robaba el cableado público. Para el servicio del agua se supo que había oficialmente 6 tanques para proveer a más de 50,000 personas, por lo cual era muy común ver a la gente cargando cubetas con agua que traían de otros lugares. Al contrario de lo que muy probablemente ustedes crean, la mayoría de los residentes de la ciudad amurallada se comportaban de la misma manera que otros ciudadanos de Hong Kong. Lo que quiero decir es que en su mayoría estas eran personas de bien, personas que no estaban involucradas con cualquier tipo de crimen organizado. Y debido a estas condiciones de vida, estos habitantes formarían una comunidad muy unida. Todos se ayudaban los unos a los otros en lo que podían. Los tejados de este lugar eran un lugar muy importante para los habitantes, ya que aquí podían tomar una cerveza y hacer un asado. Los adultos solían utilizarlo para relajarse y en cuanto a los niños, para jugar. Era muy común ver el techo lleno de niños jugando. El yamen era una clase de templo sagrado que nunca fue derribado o alterado desde su creación. En este lugar la gente se reunía para celebrar cumpleaños, ver televisión, hacer algo de ejercicio o simplemente para jugar juegos de mesa. Y también era utilizado para reuniones religiosas de cristianos, budistas, taoístas y animistas. La ciudad amurallada de Kowloon era funcional. Como les comenté, el simple hecho de que tuviese un correo mostraba de que tú podías escribirle una carta a alguien y a pesar del tremendo desorden del lugar, esta carta iba a terminar llegando a su destino. Cientos de personas de todas partes visitaban el edificio a diario, lo cual crearía una economía muy activa. Muchas personas iban de turistas, otras iban para hacer apuestas, algunos más para conseguir drogas y otros para poder comer un platillo exótico o prohibido. A finales del año 1973, el gobierno de Hong Kong se dio cuenta de que las cosas se les estaban yendo de las manos. Esto cuando un homicidio tomaría lugar en plena luz del día. Esto levantaría el pánico en toda la población, por lo cual Hong Kong decidiría enviar oficiales de su ejército para que patrullaran la zona. Esto solo en ciertas horas del día y de la noche, y gracias a esto lograrían alrededor de 2,500 detenciones y más de 1,800 kilogramos de drogas fueron incautados. Pero como oficialmente este territorio no le pertenecía a China, enviar agentes del ejército de Hong Kong era algo ilegal, por lo cual pararían de hacerlo eventualmente antes de que el gobierno chino se enterara y así evitar tener problemas mucho más grandes con ellos. Y de esta manera eventualmente las pandillas volverían a tener el control del lugar. Dieses Kind hat eine aufopfernde Mutter. Trotz ihres 12-Stunden-Tages führt sie es täglich in die Schule nach Hongkong. Die meisten anderen Kinder bleiben daheim. In der vermauerten Stadt gibt es keine einzige Schule. So werden viele Kinder tagsüber allein gelassen. Einen, wenn auch kleinen Kindergarten gibt es dennoch, im Zentrum des Labyrinths. Die Heilsarmee ist bis hierher vorgestoßen, hat sich der Ärmsten der Kinder angenommen. 2 Kindergärtnerinnen sind hier tätig, spielen mit den Kindern, bringen ihnen Grundregeln persönlicher Hygiene bei und sehen darauf, dass sie ausreichend ernährt werden. Ein Ventilator wirbelt die abgestandene feuchte Luft durch den Raum. Ein Fenster gibt es nicht. Doch
Doch nur ein Bruchteil der Kinder in der vermauerten Stadt findet hier Aufnahme, trotz des Schichtbetriebs. Denn der Kindergarten der Heilsarmee ist klein. Vorne ist der Tagraum, hinten wird geschlafen. Y estos lugares se convertirían en las sedes para ayudar a los jóvenes que tenían fuertes adicciones a las drogas. Well, they've all either been drug addicts or are drug addicts. It's a very unhealthy place. I mean, I live here and my room's wet all the time. I don't know if it's night or day when I wake up. Es ist sehr ungesund hier. Mein Zimmer ist immer nass. Ich weiß auch nicht, ob es Tag oder Nacht ist, wenn ich aufwache. Dann telefoniere ich und frage. Frage auch nach dem Wetter. Für viele wäre es besser, sie kämen hier heraus. Aber die meisten sind seit Generationen hier. Das ist ihr Zuhause. Hier sind sie geboren. Das Labyrinth hat auch seine Obdachlosen, seine Clochards. Ausgestoßene, die sich irgendwo eine halbwegs trockene Schlafstelle suchen, von der sie oft genug vertrieben werden. Das Leben im Labyrinth geht über sie hinweg, wie über die toten Ratten. Año 1984. Después de décadas de negociaciones entre chinos y británicos, estos decidirían finalmente acabar con el conflicto de sus antepasados. Los británicos le devolverían el territorio a los chinos y ambos acordarían la demolición de este legendario lugar. La demolición tendría lugar hasta dentro de 13 años, en el año 1997. Esto porque iba a ser una tarea muy complicada desalojar a las personas de este lugar. Y efectivamente, cuando los ciudadanos se enteraron de esta noticia, se rehusarían a abandonar el área. Todos ellos no tenían un lugar a donde ir. Y eso sin mencionar que ese fue el lugar el que los vio nacer. ¿A dónde irían y qué sería de ellos? Los ingleses y los chinos lograrían convencer a la gente de abandonar el lugar con la idea de que el edificio se podía derrumbar en cualquier momento, ya que la infraestructura no había sido construida por arquitectos. Fue construida por personas que un día llegaron al lugar, tomaron un pequeño espacio y comenzaron a construir una pared y luego un techo con sus propias manos. Y no sabemos cómo, pero el lugar había logrado estar de pie durante tanto tiempo. Finalmente, el gobierno de Hong Kong pagaría 384 millones de dólares en compensación a los 900 negocios y a las más de 10,000 familias que tendrían que abandonar el lugar. Y para el año 1993, el lugar ya estaba completamente deshabitado y la demolición daría finalmente inicio. La única infraestructura que se mantuvo intacta desde el nacimiento de este lugar hasta la fecha es el Yamen. El Yamen aún sigue ahí, pero en vez de una enorme infraestructura a su lado, ahora hay un parque nombrado Parque Kowloon. Aquí, las prostitutas se instalaron a un lado de la calle, mientras un sacerdote predicaba y repartía leche en polvo a los pobres. Por el otro lado, los trabajadores sociales daban ayuda, mientras que los drogadictos se sentaban debajo de las escaleras para drogarse. Las guarderías infantiles se convertían en lugares de espectáculos nocturnos por las noches. Era un lugar muy complejo, difícil de generalizar, un lugar que parecía aterrador, pero donde la mayoría de personas continuaba llevando una vida normal. Un lugar como cualquier lugar de Hong Kong.
lo que hace este lugar tan único es el hecho de que por más de un siglo y medio la gente tuvo libre albedrío, y esto en un país comunista, cosa que no se va a volver a repetir. Y la fachada del lugar es simplemente increíble. Pero bueno, ustedes coméntenme si conocen lugares como este en sus respectivos países. Déjenmelo por favor acá en los comentarios. Yo me despido, muchas gracias por su atención y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.